La Navidad forma parte del plan de Dios para la salvación del hombre. La Navidad forma parte del plan de Dios para la salvación del hombre. Hoy estamos bien cerca de la fecha simbólica en la cual la Iglesia mundialmente celebra la Navidad. Como todos sabemos, Dios ama a su creación y tiene planes para ella. Hoy hablaremos de que la Navidad forma parte del plan de Dios para la salvación del hombre. La palabra Navidad es una palabra que proviene del latín nativitas y que significa natividad, o sea, nacimiento. Y se usa desde hace probablemente siglos para referirse únicamente al nacimiento de Jesús. Vamos a ver cómo la Navidad estaba en la mente de Dios, fue un plan de Dios e incluso desde el jardín del Edén. Si nosotros buscamos Génesis, capítulo número 3, versículo 15, podemos ver ahí también que Dios da, después de la caída, Dios da un mensaje de esperanza al ser humano y Dios nos habla ahí de la Navidad. Dice Génesis 3:15, y estamos después de que Adán y Eva han desobedecido a Dios. Dios llama a Adán, a Eva, Dios llama a la serpiente y comienza a dictar sus juicios contra ellos. Y dice Dios, aquí en Génesis 3:15 dice, Dios a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí es donde primero encontramos escondido, oculto, el mensaje de la Navidad. Ya Dios está hablando a Adán y a Eva que vendría alguien un día nacido de la mujer que aplastaría, que pisaría la cabeza de la serpiente y también de su simiente. Dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Están en guerra constante la luz con las tinieblas, el reino de Dios con el ejército del diablo, el cielo con el infierno. Están en guerra. Pertenecemos a bandos opuestos, somos enemigos declarados. Dice Dios, pondré enemistad. Y hay enemistad. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Y dice Dios a la serpiente, esta te herirá en la cabeza. O sea que vendría alguien nacido de una mujer que heriría de muerte a la serpiente. Y nos habla de el principal de la simiente, el principal entre los hombres, el principal entre la descendencia de la mujer, Cristo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16, en Gálatas capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que esa simiente que Dios está hablando ahí a Eva en el jardín del Edén, que está hablando a Adán, a la serpiente, esa simiente se refiere a Jesús. Dice la Biblia también en Colosenses, en la carta a los Colosenses, capítulo número 2, del 13 al 15, dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a este mundo y cuando va a la cruz, por medio de su muerte, por medio de su sepultura, por medio de su resurrección, da un golpe
en la cabeza al diablo y también a sus seguidores, a su simiente. Lo que parecía el mayor de los fracasos, la muerte de Cristo, ahí terminaba el Maestro, el Hijo de Dios, ahí terminaba con la vida del Hijo de Dios, se convirtió en la mayor de las victorias, en uno de los eventos más extraordinarios de la historia, la resurrección de Jesús. En Hebreos capítulo número 2, versículo 14, hablando acerca de Cristo, dice lo siguiente. En Hebreos capítulo número 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, que Cristo, el Hijo de Dios, tomó forma humana, él se encarnó y vino a este mundo con un propósito. Vino con el propósito de librarnos de las consecuencias de nuestros pecados y también darle el golpe en la cabeza a la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás. Pero también Génesis 3:15, no lo busquen, dice: y pondré enemistad entre ti, le dice Dios a la serpiente, y a la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero dice también: y tú le herirás en el calcañar. Si bien es cierto que Cristo venció al diablo mediante su muerte y su resurrección, es cierto que Cristo fue herido en su calcañar, por medio de su pasión, por medio de su sufrimiento, por medio de su muerte, pero también por medio del sufrimiento de la iglesia en todos los tiempos. Recordemos y no olvidemos que mientras que la cabeza está en el cielo, el cuerpo está aquí en la tierra, que somos nosotros, es la iglesia. Y habla de esa persecución, de ese sufrimiento que ha tenido la iglesia, el cuerpo de Cristo, en todos los tiempos. Un golpe en el calcañar no es mortal, pero uno asentado en la cabeza sí. Ya Dios estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrece salvación al mundo por medio de Jesucristo. Después que el hombre comienza a multiplicarse sobre la faz de la tierra, viene el diluvio. Después del diluvio, Dios llamó a un hombre que estaba en Ur de los Caldeos, en esa parte de Mesopotamia. Dios le llama y le hace una promesa. Podemos verlo en Génesis, capítulo número 22, versículo 18. La primera promesa está en Génesis, capítulo 12, pero después que Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac en el altar, Dios le da esta promesa en Génesis, capítulo 22, versículo 18. En Génesis 22, 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es decir, que ahora la misma promesa que Dios le había dado a Adán y Eva en el huerto del Edén, los seres humanos posteriormente vivían con ese anhelo, con esa esperanza de que algún día nacería alguien que aplastaría la cabeza a la serpiente, que daría un golpe mortal a la cabeza del diablo. Y ahora Dios llama a Abraham. Es decir, que ese descendiente que vendría al mundo, vendría de la descendencia de Abraham. Pero Dios después lo confirma, porque Abraham tuvo varios hijos. Tuvo un hijo con Agar la egipcia llamado Ismael, tuvo un hijo con Sara llamado Isaac, y varios hijos después con Setura. Pero en Isaac Dios le dijo que le sería llamada descendencia. Y Dios confirma esa promesa a Isaac en Génesis 26, versículo 4. Dice Génesis 26, versículo 4. Le está hablando Dios a Isaac. Le dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios está diciendo que a través de la simiente de Abraham, a través de la simiente de Isaac, vendría alguien que sería una bendición al mundo, que sería una bendición a todas las naciones de la tierra. Y dice después, en Génesis 28, Dios se lo confirma a Jacob.
Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob, a pesar de que era el hijo menor, Dios le da esta promesa en Génesis 28:14. Dice así. Dice Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahí Dios está nuevamente hablando de esa promesa que habló ya a nuestros padres en el jardín del Edén, que habló a Abraham, que habló a Isaac, lo está diciendo a Jacob. Luego Jacob, antes de morir, lo podemos ver en Génesis 49, Jacob tuvo 12 hijos, varones 12, y tuvo hijas hembras. Y entre esos 12 hijos varones, Dios escoge a uno para que de esa línea nazca la simiente de esa mujer que iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Génesis capítulo número 49, versículo 10, la primera parte dice, Génesis 49, versículo 10, la primera parte dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Ahí habla Jacob antes de morir allá en Egipto, en Gosén, y Jacob habla una bendición para cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Judá le está diciendo que no será quitado el cetro de Judá. Y esa palabra cetro significa vara de oro u otro material precioso, labrada con primor, que usaban solamente emperadores y reyes por insignia de su dignidad. También significa reinado de un príncipe. Es decir, que está hablando Jacob proféticamente de que por la línea de Judá vendría alguien que reinaría para siempre. Vendría alguien que sería el Cristo, el Mesías es esperado. Yo me imagino que cada generación estaba siempre alerta mirando a los niños cuando nacían y que cumplían todas estas características, porque un día vendría alguien que sería el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Pero también Dios le confirma, dentro de la línea o dentro de la tribu de Judá, Dios le confirma a David que sería descendiente de él, porque habían muchas familias ya, pero Dios escoge a un hombre, David. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo número 7, el segundo libro de Samuel, capítulo número 7, los versículos del 12 al 16, es un pacto de Dios con David, también hablándole acerca de ese Mesías prometido. Dice segundo libro de Samuel, capítulo número 7, los versículos del 12 al 16, dicen así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará a mi nombre, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Sabemos que muchas de estas palabras se cumplieron también en Salomón, que fue el que construyó el primer templo, y una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Pero también estas palabras se refieren a Cristo. Se refieren a Cristo, que su reino no tendría fin, que su reino sería para siempre. Entonces vemos cómo Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Cómo Dios declaró ese plan de salvación para la humanidad en el jardín del Edén. Dios lo declaró a Abraham, a Isaac, a Jacob. Jacob lo declaró también y lo habló para Judá,
cómo Dios lo habló a David y así sucesivamente. Dios nuevamente anuncia la Navidad y habla de bendecir a todas las naciones en la simiente de Abraham, en la simiente de Isaac, en la simiente de Jacob, en la simiente de David. Y por supuesto se refiere a Cristo, descendiente en cuanto a la carne de Abraham. Como leíamos hace un momento en Gálatas 3:16, no lo busquen. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Vemos en este pasaje una vez más que la Navidad fue algo planificado por Dios para bien de nuestras almas. El Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mundo a morir para que los hijos de los hombres podamos ser hijos de Dios y eternamente vivir. La Biblia dice en Juan 1:12, en un pasaje que todos conocemos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y miren lo que dice Isaías 7:14. Esta profecía debía también cumplirse en Cristo. En Isaías capítulo 7, versículo 14, a pesar de que el Cristo, el Mesías, la simiente de esa mujer que habla en singular, esa simiente que traería bendición a las familias de la tierra, tenían que cumplirse por toda esa línea genealógica, por esa generación, esa descendencia, debía de ser de una mujer virgen. Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esa palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Como el Hijo de Dios se iba a ser hombre, se iba a encarnar en una persona e iba a venir a este mundo a habitar entre nosotros. Dice ahí mismo Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces todas estas características se iban a cumplir, por supuesto, en Jesús. Israel vivía, repito, probablemente después de David, vivía siempre con la esperanza, con el deseo ese. Yo pienso que observaba a cada niño que nacía con la esperanza y que cumpliera todas estas características, estas profecías, vivían con esa esperanza de que un día vendría ya el Mesías. Y cada generación pues miraría ese niño. Sucedió con Juan el Bautista. Cuando la gente vio a Juan el Bautista, recuerden que hay un periodo de silencio de 400 años aproximadamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde no se levantó un profeta, donde Dios no inspiró su palabra, o sea, un periodo de 400 años. De pronto viene un hombre con una vida diferente, Juan el Bautista, que dice la Biblia que su comida era miel silvestre y langosta, que vivía en el desierto, que se vestía de piel de camello, que había un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, que iba diciéndole a la gente, arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Evangelio, que bautizaba por medio de agua para perdón de los pecados, y comenzó a despertar un interés en la persona de Juan el Bautista, si sería ese el que había de venir. Dice la Biblia en Juan capítulo número 1, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, los versículos 19 y 20, dicen lo siguiente, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Es decir, que los judíos envían personas para preguntarle a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el que debíamos de esperar? ¿Eres tú el Cristo? Es decir, que había
ese anhelo, esa esperanza en el pueblo de Israel de que un día nacería el Cristo. Luego en Mateo capítulo número 11, versículos 2 y 3, Mateo capítulo número 11, los versículos 2 y versículo 3, cuando Juan el Bautista está siendo encarcelado, decimos y muchas veces decimos, bueno, ¿por qué Juan ahora está haciendo esta pregunta? Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, que se iba a bautizar, dice de él, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se oyó la voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Es decir, que Juan reconoció perfectamente quién era Jesús. Sin embargo, en este momento de la historia en el cual Juan el Bautista está encarcelado, Juan probablemente estaba en una depresión espiritualmente hablando, o manda a preguntar a Jesús para que sus discípulos confirmaran la respuesta. Pero dice lo siguiente, en Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Se dan cuenta cómo estaba la interrogante en la mente de cada israelita? ¿Habrá llegado ya el que estamos esperando? ¿Será este cuando veían a cualquier bebé? Y entonces ahora Juan manda para confirmar por medio de Jesús si era el que debía de venir. En ese momento Jesús empezó a hacer algunos milagros y Jesús le manda la respuesta y le dice, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el mensaje del Evangelio. Jesús le responde con esas palabras porque son señales mesiánicas, son señales que iban a seguir al Mesías, al Cristo profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces en el Nuevo Testamento también encontramos que la Navidad estaba en la mente de Dios, formaba parte del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice Gálatas capítulo 4, y podemos buscarlo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, Gálatas 4, 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, a pesar de que generación tras generación estaban con la expectativa y estaban deseosos, con el anhelo, esperando el día que viniera a este mundo el Hijo de Dios, sin embargo dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando en el cielo de Dios, cuando en el reloj del cielo de Dios llegó el año, llegó el mes, llegó el día, la hora, el minuto, el segundo, en el plan de Dios que su Hijo se hiciera hombre, que viniera a este mundo, entonces sucedió. Cuando en el plan de Dios estaba todo ahí planificado, cuando llegó ese momento, entonces el Hijo de Dios se hizo hombre. Pero dice, Dios envió a su Hijo. Fue algo que Dios proveyó para que no tuviera relación con el pecado, sino que es su Hijo, santo, perfecto, para poder satisfacer así la demanda de Dios. También dice que era nacido de mujer. Jesús tenía que ser semejante a nosotros para que fuese nuestro representante. Así como Adán nos representó y por su pecado afectó toda la humanidad, hoy hemos heredado el pecado de Adán. Cuando Adán pecó, él como nuestro representante, pecó en él toda la humanidad. Todos hemos nacido en un mundo caído, todos hemos heredado el pecado. Pero el postrer Adán, Jesucristo, al Cristo vencer la muerte, al Cristo llevar una vida sin pecado, ahora la vida de Jesús también nos afecta. Dice la Biblia que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán entró la muerte al mundo, por Cristo entró la vida. Así como en Adán fuimos enemigos de Dios, fuimos muertos espiritualmente, en Cristo ahora somos hijos de Dios, estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo.
Es por eso que Cristo tenía que nacer siendo hijo de Dios, para que viniera con la misma perfección, porque Dios no acepta algo que no sea perfecto. Cuando miramos los holocaustos, las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, miramos que los animales debían ser sin defecto, porque nada imperfecto puede entrar en la presencia de Dios. Entonces, Cristo nos perfecciona. La Biblia dice en Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es a través de Cristo. Entonces vemos que también, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento nos habla de que la Navidad formaba parte del plan de Dios para la salvación, para la redención, para la justificación del hombre. Lo vemos también en un pasaje muy conocido, que es Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 18 al versículo 20. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al versículo 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Como desde antes de la fundación del mundo, Dios nos habla en su palabra de que ya este era el plan de Dios, el plan de salvación para el hombre. También en Lucas capítulo 1, versículo 30 al versículo 35, encontramos las palabras del ángel Gabriel a María, donde vemos que en la persona de Jesús se van a cumplir todas las profecías. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo número 1, del versículo 30 al versículo 35, y vamos a ver ahí ya que posteriormente es el cumplimiento de todas esas profecías en la persona de Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos entonces en este pasaje, y luego vemos en el nacimiento de Jesús, en toda su vida, que en la persona de Jesús se cumplen todas esas profecías habladas en el Antiguo Testamento. Viene a ser Jesús, por supuesto, como somos todos descendientes de Adán. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No es ninguno más, es Jesús. Ahora, ¿cuál es el propósito de la primera Navidad? La venida de Jesús viene con un propósito. Bueno, lo encontramos en muchas partes de la Biblia, pero podemos verlo también en Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al versículo 7, que nos dice así. Gálatas capítulo 4, versículo 4 hasta el versículo 7, nos habla ahí del propósito de la primera Navidad. Dios todo lo hace con un propósito. Dice así Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba,
Padre. Así que ya no eres esclavos, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces Cristo viene a este mundo para reconciliarnos con Dios, para librarnos de la maldición de la ley. Vamos a ver algunos pasajes que nos habla de ello. Y nuestra hermana Anaísi que nos busque Gálatas 3:10. Nuestra hermana Ana, Romanos 10:4. Nuestra hermana Maritza, Gálatas 3:13. Nuestra hermana Nieves, Romanos 3:28. Bueno, la Biblia dice que Jesús viene a redimirnos, a salvarnos de la maldición de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la Biblia también nos dice en Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos revela nuestros pecados, no nos salva, a pesar de que es santa, de que es justa, que es enviada por Dios. La ley simplemente es como un espejo que nos muestra lo sucio que estamos. Muchas veces ponemos el ejemplo de una radiografía que nos dice dónde está la fractura, pero no nos sana, no nos limpia, no resuelve nuestro problema, simplemente nos muestra nuestros pecados. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces vamos a ver también que la ley, la Biblia dice que maldito todo aquel que no cumpliese toda la ley. Dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Amén. Entonces, es decir, que si hay una persona que cumple en el 99%, aunque eso no existe, pero si hay una persona que cumpla el 99% de la ley, pero falla en un pequeño por ciento, solamente 1%, ya se hace culpable de toda la ley. Porque la ley es para obedecerla y cumplirla desde que nacemos hasta que morimos, toda, al 100%. Entonces no existe una persona que la haya obedecido al 100%. Y la ley, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces todo ser humano sobre la faz de la tierra está condenado a la muerte por violar la ley de Dios. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén por un solo pecado. Y ahí entró el pecado al mundo y el pecado pasó a todos los hombres. La Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Entonces todo, aún la ley de Dios estaba hablando acerca de Jesús. Aún la ley de Dios estaba hablando del carácter, de la santidad de Dios. Y también estaba apuntando a Cristo. La Biblia dice en Gálatas 3:24 que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es como un tutor que te lleva a Cristo. También la Biblia nos dice que Cristo nos redime, nos salva de la maldición de la ley. Gálatas 3:13, ¿qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Cristo se hace maldición por nosotros. Entonces, Cristo nos redime de la maldición de la ley. Y la Biblia nos enseña que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Entonces ese es el propósito de la primera Navidad. La primera Navidad tiene sentido cuando nosotros entendemos el verdadero propósito de la venida de Jesús a este mundo. Por lo que la Navidad no es una casualidad, fue el plan de Dios para la redención del hombre, fue algo que Dios planeó pensando en nosotros, con un propósito especial, librarnos de las consecuencias de nuestros pecados, cumplir la ley en nuestro lugar, reconciliarnos con Dios y darnos la vida eterna. El amor de Dios es ese es el amor de Dios.
A Cristo nosotros los seres humanos no le dimos una buena acogida aquí en esta tierra. Cuando Él vino a aparecer, a hacer su primera aparición a este mundo, fue en un pesebre, en un establo, en un pesebre. Nosotros los seres humanos no le dimos una acogida en esta tierra al Hijo de Dios. Sin embargo, Él nos abre las puertas del cielo. Ahora esa salvación, hermanos míos queridos, nos compromete, porque ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que pagó nuestra deuda, que nos compró con su sangre, y debemos ahora nosotros servirle, serle fiel a Él por amor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Es por eso que nuestra vida debe de ser una alabanza a Dios, debe ser una adoración a Dios como un estilo de vida, donde las 24 horas del día estemos regocijando el corazón de nuestro Dios. Todo eso en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque nuestras vidas cobraron verdaderamente sentido cuando esa Navidad ocurrió también en nuestro corazón, ocurrió en nuestro ser, cuando Cristo vino a nuestra vida y nos dio vida y vida en abundancia. Concluyo diciendo que la Navidad debe ser una fecha donde recordemos el verdadero significado de esa primera Navidad, un tiempo en el cual renovemos nuestros votos ante Dios, pidiéndole que nos ayude a serle fiel, que podamos llevar vidas que honren su nombre, que seamos portadores de la imagen misma de Jesús en nuestro andar diario, que sirvamos de luz y de bendición a este mundo perdido.